Nació en Ourense hace 49 años, aunque su juventud la pasó en realidad en Rivadavia. Casado, con un hijo, es licenciado en empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela y ha realizado un máster MBA de la antigua Caixa Nova y cursos de alta dirección también vinculados a esa entidad financiera. Fue director financiero de Arconsa y gerente financiero de Convisa antes de ser director de recursos económicos del complejo hospitalario de Pontevedra. Desde 2001 es director gerente de la clínica La Rosaleda de Santiago. Además, es secretario de la Asociación de Hospitales Privados de Galicia y miembro de la Ejecutiva Nacional de la Confederación Nacional de Clínicas Privadas de España. Don Rafael Silva, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. ¿España tiene la mejor sanidad del mundo? Depende. Pues mucho decir. No, vamos a ver, España, según dicen las encuestas, sí es cierto que dice que tiene un buen servicio sanitario. Sin embargo, hay un factor que contrarresta esa opinión, y es que en las encuestas de satisfacción que los usuarios respondemos no sale muy bien parado el sistema. Los grados de satisfacción que los ciudadanos españoles dicen tener de su sistema sanitario público está muy por debajo. Quizá las listas de espera, quizá los tiempos, no lo sé, pero eso es un hecho evidente que en todas las encuestas de satisfacción sí se establece, sí se demuestra que la satisfacción que los usuarios tienen del sistema sanitario público en general no es el más adecuado. ¿Y no será porque somos demasiado exigentes o no conocemos la sanidad de otros países del mundo desarrollados, que es peor? Puede ser un poco de todo. Viajar es muy importante y ver lo que hay fuera es imprescindible. Y evidentemente quizá se nos haya dicho que la salud no tiene precio, y es cierto, la salud no tiene precio, pero la atención sanitaria tiene un coste, y creo que todo el mundo debiera ser consciente del coste que significa una atención sanitaria para valorar lo que tenemos, más allá de los índices de satisfacción que se demuestran en las encuestas que se hacen sistemáticamente. Lo que está claro, usted lo ve además en su hospital, en su clínica, el proceso de formación de nuestros profesionales sanitarios es largo, complicado, tanto en lo teórico como después en lo práctico. Aún a día de hoy a nuestros médicos se los rifan en muchos países del mundo, ¿no? Sí, el sistema de formación español está basado en un sistema MIR, que es un sistema, aparte de la formación universitaria, la licenciatura de 6 años, luego el acceso al MIR garantiza pues una cierta equidad, una cierta justicia en el tema, y evidentemente nuestros profesionales salen muy bien formados. Evidentemente es una gran potencia que tienen, un gran conocimiento científico lo que tienen nuestros profesionales. ¿Cree que este debate que se ha abierto ahora sobre el elevado coste sanitario o sobre cuál es el mejor sistema para mantener el sistema público sanitario universal que tenemos, habría que haberlo afrontado en realidad mucho antes? Se lo digo porque hubo quien sí tuvo esa visión y ya advertía. Este es un debate reiterado, constante. Ya el informe Abril hablaba hace muchos años de la dudosa viabilidad del sistema sanitario español si no se afrontaban cambios profundos, cambios radicales. Usted, ¿de qué año hablamos? Yo creo que aún no estaba yo metido en el mundo de la gestión, ya no digo la gestión sanitaria, pero creo que el informe Abril es de los años 80, o ya no recuerdo, pero sí es cierto que el informe Abril ya hablaba de profundos cambios. Sistemáticamente salen informes, hace unos años salió el de Fedea con McKinsey hablando de las dificultades que tiene el sistema, la Fundación Bamberg con Accenture han hecho otro, Pricewaterhouse hace otro informe diagnóstico, y todos confluyen en un punto común: la sostenibilidad a medio, ya no digo a largo plazo, a medio plazo del sistema sanitario tal cual lo conocemos está muy cuestionado. ¿Es usted partidario en el contexto actual, en el contexto actual del copago? Yo particularmente no. Creo que el copago en este momento no sería una solución, porque penalizaría. Si hacemos un copago como es un copago fuera, como está en países como Portugal, que lo tenemos al lado, o como Finlandia, que es un copago mucho más selectivo, y los países nórdicos tienen copago, Noruega, Suecia, Finlandia. Por consulta. Por consulta, por urgencia, por hospitalización. Es un sistema muy curioso. Aquí penalizaría a las personas que son más frecuentadores de los hospitales públicos, como son las personas de la tercera edad, y son los que menos renta disponible tienen. Afrontar un copago
un sistema como el nuestro, en donde está basado en un sistema nacional de salud, en donde es muy complicado poder montar una infraestructura para poder gestionar, yo creo que sería más caro la infraestructura que teníamos que montar que modular la entrada de los pacientes en el sistema. Creo que desde mi punto de vista, un copago no es la solución a los problemas. Resumiendo, exigiría demasiada estructura, como usted dice, y sería injusto. Yo creo que sería injusto para las personas que más demandan la sanidad por niveles de renta. No creo que esa sea la solución. Sin embargo, don Rafael, en Cataluña ya lo están aplicando, bueno, dicen el conseller de turno que es una tasa, pero bueno, están aplicando un copago a las farmacias. Sí, mientras que el presidente de la Xunta ha descartado de momento el copago porque dice, lo ha manifestado así, que prefiere buscar el ajuste de costes haciendo una gestión más eficiente. ¿Está usted de acuerdo? Sí, evidentemente, vuelvo a decir que el copago, siempre que sea posible, hay que huir de él. Hacer una gestión más eficiente puede suponer una garantía de la supervivencia del sistema, pero la gestión hay que hacerla no solo en la farmacia, sino hay que hacerla en todos los gastos generales. Y hay un dato fundamental que es común a todos los subsistemas de salud españoles. No podemos actuar sobre el 30% de la solución para tratar de solucionar el 100% del problema. Es decir, si estamos actuando en la eficiencia de las compras, de los aprovisionamientos, de compras centralizadas, que todo está muy bien, pero hay un capítulo muy importante que es los gastos de estructura, los gastos de funcionamiento, los gastos de personal, que se consumen entre un 60 y un 70% del presupuesto total. Es decir, yo creo que ahí habrá que hacer algún tipo de estudio, algún tipo de análisis, que es lo que ocurre en esta situación, y aún sigue siendo complicado pese a los ajustes salariales que se han hecho a los funcionarios públicos. Un estudio y atacar a esa parte. Atacar entre comillas. Analizarlo, a ver cuál es la situación real, cuál es la situación, por qué esos porcentajes. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y está todo correcto. Hace algunos meses el presidente Núñez Feijóo afirmó que, llegado el caso, si no queda más remedio, preferiría en todo caso cobrarle a los ciudadanos la lavandería, el comedor o las comidas de los hospitales y tal, antes que la asistencia. Al fin y al cabo es un copago. Pero la asistencia es verdaderamente impagable, es decir, un ciudadano podría pagar, sí, 10 euros por día de hospitalización, pero desde luego no 50, 60, 70, 100.000 euros que puede costar una intervención. Sí, evidentemente, vuelvo a decir, como le he comentado antes, la salud no tiene precio, pero tiene un coste, y ese coste hay que hacerlo público a todo el mundo, mucho más allá de lo que es la factura sombra. La factura sombra es un reparto de costes de una manera un tanto relativa. Recordemos que la factura sombra es esa factura que no se cobra, pero que envían a casa para decirle, oiga, usted la operación le ha costado al sistema, al Sergas, 30.000 euros. Exactamente, la cantidad que sea. La situación, eso que ha propuesto el presidente Feijóo, no es extraño en países como Noruega, Suecia y Finlandia. En Finlandia tienen una premisa, oiga, usted está hospitalizado, los gastos de lo que usted gastaría en su casa por estar allí, la energía, la ropa, la comida, yo le curo a usted de su patología, de su problema, pero no le voy a dar pensión y comida. Entonces, sería una solución. Sigue siendo un copago, al fin y al cabo, la gente lo vería como un copago, evidentemente, algo habrá que hacer a medio plazo. ¿Por qué? Porque si no cortamos a nivel global el déficit, según dicen los estudios, y así lo ha publicado el IDIS, el Instituto para la Integración de la Sanidad, el déficit de financiación de la sanidad pública crece a un ritmo superior a 3.000 millones de euros por año. Algo tenemos que hacer en ese sentido. Los estudios más optimistas dicen que la deuda del sistema sanitario está entre los 12 y 15.000 millones de euros. Y hay algunas voces que hablan de 21.000 millones y creciendo a un ritmo de 3.000 por año. Se habla, FEDEA con McKinsey dicen que a este ritmo, en un plazo, creo que ponía en el horizonte del 2017, el déficit de la brecha de financiación estaría en 50.000 millones de euros. 50.000 millones de euros, que es, claro, nos dicen las cosas en euros y evidentemente... Una barbaridad cuando el gobierno de Rajoy está preocupado ahora por 45.000 millones, que es su verdadero problema urgente en este momento. Pero en todo caso, don Rafael, si nuestra sanidad es de las mejores del mundo, o está en el grupo de las mejores del mundo, y a la vez estamos en un país que está en una de las peores situaciones de Europa,
¿por qué nos alarma tanto, si no el copago, otros sistemas similares que en muchos países de nuestro continente ya están en marcha desde hace décadas? Porque nos han educado los políticos, los actuales, los que se fueron y los que vengan, a decirnos que todo es gratis. No nos han educado en que sepamos apreciar el valor de las cosas. Pero a usted le van a decir que, claro, yo ya pago con mis impuestos. Evidentemente, pero si no es suficiente, pues habrá que decidir. Lo que está claro es que un político tiene que aplicar unos recursos que son escasos, como se están viendo, como nos decían en la facultad, a unas necesidades, varias alternativas que hay que decidir. Es muy fácil, si la sanidad tiene francamente fácil solución, facilísima, muy fácil. El presupuesto de la Xunta de Galicia para este año será cerca de los 10.000 millones de euros, si no lo superara con poco. Las necesidades reales de financiación del sistema público, 5.000 millones, bueno, pues démosle, de 5.000 a 10.000 aún tenemos mucho, pero no tengamos para educación, no tendríamos dinero para infraestructuras, no tendríamos dinero para pesca. Se comería todo lo demás. Evidentemente, es decir, lo que está claro es que dinero hay, ahora tenemos que asignar las prioridades, y el político es el que tiene que asignar las prioridades. Pero usted cree, usted que dirige una clínica privada, naturalmente, como hemos contado, pero conoce y muy bien además el sector público de forma directa o indirecta, ¿usted cree que se despilfarra en este último, en la actualidad? Hombre, yo hace tiempo que he salido de la sanidad pública, pero no creo que se despilfarre en la sanidad pública. Lo que sí está claro es que los costes de la atención sanitaria son muy caros. Los tratamientos oncológicos no son caros, son aterradoramente caros, son carísimos. Pero si no se habla de despilfarro, ¿se gasta mal en la sanidad pública? No aplicaría yo esa palabra. Yo creo que a lo mejor está mal financiada. Y queremos funcionar con unos presupuestos que no son los adecuados para la prestación de servicios que damos. Pero es que tampoco se puede hacer mucho más, porque no quedaría dinero para otras cosas. Mire usted, la media que dedica un país de nuestro entorno, de la Comunidad Económica Europea, a su sistema sanitario, oscila entre el 9,1-9,4% de su PIB. Del PIB. En España, lo que se dedica para sanidad es esa cantidad, pero hay un 3,5% que es previsión y dotación con fondos privados. Es decir, tenemos la media igual que Europa, pero hay una parte muy importante, que es casi un tercio, que se financia con aquellas personas que tienen o que tenemos una póliza de un seguro. Y eso es lo que está haciendo que en este momento el sistema sanitario no haya saltado por los aires. El sistema sanitario privado está permitiendo descargar de atención al sistema sanitario público. Luego hablamos de ello, si le parece, con un poquito de más detalle, pero ¿qué le parece el catálogo priorizado de medicamentos de Galicia, que en su momento con el gobierno Zapatero fue recurrido ante el Constitucional, paralizado, finalmente el gobierno cayó, el Constitucional le dio la razón a la Xunta, sigue adelante y el gobierno gallego dice que ya ha ahorrado más de 100 millones de euros con él? Si es así, ojalá, bienvenidos sean todas las políticas de ahorro. Es un tema que me queda lejos, no sé si eso es así, sé que se ha recurrido, el recurso sigue. Si se ha ahorrado, pues bienvenido sea. Todo ahorro es interesante conseguirlo. No, se lo digo porque tras el shock inicial, con la salida del catálogo, cuando se hizo público el catálogo, pues no hemos tenido, y se lo digo ya como periodista, casi ninguna noticia o ninguna, yo no conozco ninguna, de ningún ciudadano que haya dicho, es que me ha cambiado totalmente el efecto del tratamiento que tenía antes y el que tengo ahora. Los genéricos están ahí. Yo supongo que cuando un genérico sale a la venta y está autorizado por el Ministerio de Sanidad, supongo que será equivalente al mismo producto activo, al mismo medicamento de marca. Quiero suponer eso. Entonces entiendo que no debiera haber ningún tipo de problema en cuanto a la alarma social que se pudo haber generado en algún momento. Pero es un tema que la verdad no estoy en condiciones de opinar del mismo porque lo desconozco. ¿Hicimos mal negocio los españoles transfiriendo la sanidad a las comunidades autónomas? Vaya preguntas le hago. Vamos a ver, quien hizo un buen negocio fue el gobierno central, que lo transfirió en su momento, porque se lo quitó de encima. Se lo quitó de encima, transfirió un problema. Ahora, evidentemente, las comunidades que lo han aceptado, perdón, las comunidades que lo han aceptado, evidentemente han heredado un buen paquete, un buen problema. Su clínica es un centro concertado con el Sergas. Y acreditado al mismo tiempo. Sí, convendría recordar antes de nada que centros como el suyo le solucionan, como decía usted, una buena papeleta al sistema público sanitario, con menor coste para la administración, por ejemplo, por intervención quirúrgica.
Sí, evidentemente el papel lo aguanta todo y los costes lo podemos definir. Lo que sí está claro es que a nosotros la sanidad pública nos fija unos criterios para autorizar nuestros centros sanitarios. Nos impone unas acreditaciones sanitarias hechos por funcionarios públicos que vienen cuando nos toca la renovación. Nos imponen unos criterios con los criterios de calidad como los que tenemos que tener para trabajar y nos dicen cuál es el precio que están dispuestos a pagar. Evidentemente, el precio es mucho más bajo que lo que tiene la sanidad pública. Evidentemente, por una razón, la estructura de costes no tiene nada que ver. Nuestro grado de complejidad no tiene nada que ver con el grado de complejidad de un macro centro hospitalario, como puede ser el Canalejo o como puede ser el Chus en Santiago. Pero lo que sí está claro es que una catarata se hace con los mismos criterios de seguridad en nuestro centro que en un centro público. Si eso es así, no sé por qué no se hacen todas las cataratas en unos centros como los nuestros, en los centros que están acreditados y concertados con el sistema público de salud. Estamos hablando de costes de 3 y 4 veces inferior a lo que puede tener un coste en la sanidad pública. Caramba, la diferencia es notable. Eso es un hecho constatable y es un hecho demostrable, que están ahí. No hay más que ver las tarifas por las que estamos trabajando con la sanidad pública. Tema delicado. Últimamente ha habido algunos problemas con los plazos del pago por parte de la Consellería de Sanidad a centros como el suyo, a centros concertados y autorizados para el desvío de pacientes del sistema público. ¿Siguen existiendo esos problemas? No, Galicia es de las comunidades que, por lo que contactamos o hablamos en nuestras reuniones en Madrid, Galicia es una comunidad que paga razonablemente bien o francamente bien. Es decir, esa no es una queja. Sí puede haber retrasos, como puede haber retrasos con cualquier proveedor, pero no es ese uno de los problemas que tiene la sanidad pública gallega. Sí nos consta que hay centros concertados en el resto de España que han tenido unos retrasos de considerables a imposibles de aguantar. ¿Está pensando usted en Cataluña? Y Andalucía. Fundamentalmente. Y eso puede llevar a un centro de este tipo, como el suyo, en esas comunidades, digo, a cerrar, ¿no? Como así ha sido. Hay centros que han cerrado porque ya no es que retrases el pago, es que hay en cantidad de sitios que la crisis que tenemos es una crisis muy fuerte, una crisis financiera, en donde no se aceptaban las tomas de razón de esos papeles, de esas facturas, para ser descontadas por las entidades financieras. Si eso llega así, eso es la muerte. Es decir, no confiaban en la administración autonómica no es el de caso esa comunidad. Sí, pero no es el caso de los Galicia. Bancos. Exactamente. No es el caso de Galicia. En Galicia esa situación no se ha dado. No. Los centros privados como el suyo tienen que enfrentarse, además, digo enfrentarse porque es así, al moderno y costosísimo y siempre importado aparataje médico. Claro, ¿qué hace usted cuando un médico de uno de sus departamentos le dice necesitamos un escáner, pero el escáner cuesta 90.000 euros y si no, no podemos seguir estando en punta de ataque? Si fuera 90.000 euros ni se discute. Es un ejemplo. Lo malo es que cuando un escáner de los que hay ahora de última generación cuesta 1.400.000 euros, o una resonancia que oscila entre los 800 y el 1.100.000, o si no cuesta más, que eso es una de las nuevas de 3 Teslas que ya supera los 2 millones. ¿Cómo lo hacen? ¿Reciben ayudas de algún tipo o no? No. Como me ha dicho algún político, dice, no es políticamente correcto subvencionar la sanidad. Evidentemente, no. Nosotros acudimos a nuestras propias fuentes de financiación, a nuestras cuentas de resultados, y los bancos, si hay posibilidades, es lo que nos financian esas operaciones, con un leasing o bien con una operación de financiación a medio y largo plazo que sea capaz de soportar esas inversiones fortísimas, inversiones muy, muy fuertes. Una clínica como la suya, no digo la suya, en general, una clínica privada en Galicia, ¿es un negocio o es una ruina? En este momento, negocios no hay ninguno en la sanidad. No es un gran negocio. Vamos sobreviviendo y para los tiempos en los que pasa, en los tiempos en los que estamos, es más que suficiente. Y dan ustedes mucho empleo porque además de ese centro en Santiago tienen otro en Lalín recientemente abierto. Nosotros sí, pero hay un dato muy importante. Es un dato que a lo mejor pasa desapercibido porque está ahí. En Galicia, el sector de la sanidad privada mueve cerca del 2% del Producto Interior Gallego y da empleo a más de 15.000 personas, que es casi el 3% de los
ocupados gallegos. Todo el sector privado, Todo consultas... el sector privado. Consultas, hospitalización, consultas, todo. Solamente un dato que es mucho más importante. Los hospitales de la Asociación Gallega de Hospitales, los 12 hospitales que formamos parte de nuestra asociación, movemos el 0,5% del PIB y damos empleo a 7.000 personas directos, los 12 hospitales que formamos parte de nuestra asociación. Para que tengamos un dato, el sector de maderero en Galicia tiene menos empleo que el que tiene la sanidad privada. Sí, sí, con ese dato que dio usted inicialmente, 50.000, decía, empleos... No, en Galicia tenemos 15.000 empleos directos, 15.000 empleos. Teniendo en cuenta que tenemos 270.000 parados, pues hagan ustedes la proporción, claro. Esos 15.000 empleos es lo que está, son los datos estadísticos que se publican en el sector, pero dentro de lo que es, digamos, dentro de la sanidad privada, hay mucha más sanidad privada que la que se hace en hospitalaria. Nosotros tenemos el 0,5% del PIB y creo que es el 1% de los ocupados en nuestros hospitales. Caramba. Rafael Silva también ha estado en política, estuvo en su momento en el CDS. Hace mucho tiempo ya de eso. Hace mucho tiempo, secretario general de las Juventudes del CDS en Galicia y también miembro de la Ejecutiva Nacional de ese partido. ¿Volvería usted a la política si algún partido parecido, por ejemplo, el Partido Popular, le quisiera fichar? No, en absoluto. Ya mi época, digamos, mi inquietud política de militancia ya ha pasado hace mucho tiempo. Esto fue en el año 81 cuando empezamos esta aventura del CDS y ya pasó. Es decir, las inquietudes políticas creo que para mí ya han pasado. Lo que podía haber hecho ya lo hice y no quiero, ni se me pasa por la cabeza volver a la militancia activa. ¿Usted conoció a Adolfo Suárez? Sí, la verdad es que en aquel momento, como algún político decía, en el CDS éramos 5 que habíamos en la parte de delante de un 600, nos sobraba la parte de atrás. Y evidentemente, me acuerdo de esa expresión, sí. Aquellos momentos, claro, no éramos nadie. El CDS, cuando se presentan las elecciones del año 82, creo que en toda España debíamos ser 1.000 o 1.500. Fue un milagro que hayamos... ¿Quedaba poco de la UCD? No quedaba nada. El CDS se montó con muy poca gente a la UCD. De hecho, yo no estuve en la UCD, aparecí en el CDS, pues bueno, pues la verdad, no entiendo muy bien no recuerdo muy bien mi incorporación, pero sí la verdad es que en aquellos momentos éramos 1.500 en toda España. No teníamos... había sacado, después de haber sido presidente del gobierno, fue un milagro, solo habíamos sacado 2 diputados, uno por Ávila y otro por Madrid, Agustín Rodríguez Sagún y Adolfo Suárez. Después empezó el crecimiento y llegamos a tener, creo que fueron 19 o 20 diputados en el 85 y se mantuvo una cierta tendencia creciente hasta que aquello se desapareció ya en los años 90. ¿Sabe que tiene usted aspecto de médico, aunque sea licenciado en empresarios, tiene aspecto de médico? ¿Qué pasa? ¿Se le ha pegado de estar con ellos tanto tiempo? No quiero. Sí, hay algunas cosas, muchas cosas para las que yo no valdría, y una de ellas es para la medicina, vamos. Recuerdo muchas veces cuando estaba en Pontevedra, me llevaron de visita a un quirófano después de haber hecho una operación de una prótesis de cadera. No me diga que se desmayó. No, he prometido que no vuelvo a entrar en un quirófano a no ser que sea completamente dormido, pero yo no vuelvo a un quirófano. Es algo que es absolutamente incompatible con su forma de ser. Completamente, no podría ser médico. Don Rafael Silva, ha sido un placer que haya estado con nosotros reflexionando a la postre sobre nuestra sanidad y su futuro. Gracias y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. A vuestra disposición y gracias por la invitación. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, en este espacio Nove Acción, de lunes a jueves a eso de las 9:30. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella. Ahora nos damos la